Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Aparicio, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Táchira. El presente video es a propósito de la unidad curricular Lenguaje 3 y el tema a tratar serán los vicios de construcción y de dicción en el lenguaje. ¿Qué son los vicios de construcción y de dicción? Bueno, en ese sentido, son todos aquellos errores que se cometen por hacer un uso inadecuado del lenguaje. Esto ocurre cuando se cometen errores al momento de escribir o de pronunciar las palabras. Esto trae como consecuencia que el discurso se vea alterado y pierda su coherencia, ya sea por una mala estructuración de las palabras o por una articulación inadecuada de las mismas. El primer vicio de construcción en el lenguaje a desarrollar será el solecismo, el cual consiste en una inadecuada estructuración de la oración, lo que conlleva a un error sintáctico. Esto hace que el lenguaje pierda su pulcritud y de alguna forma su valor. Existen cuatro principales tipos de solecismo. El primero consiste en la ubicación equivocada del pronombre. Muchas veces por el afán en la oración se suele ubicar este elemento de una forma incorrecta. Por ejemplo, se rompió el pantalón en vez de se te rompió el pantalón. Otro solecismo ocurre cuando se altera el orden de la preposición. Por ejemplo, quiero ponerme el perfume que me regalaste, en vez de quiero ponerme perfume del que me regalaste. También ocurre cuando se juntan dos preposiciones. Por ejemplo, la preposición con, que implica una adición a un sustantivo, y la preposición sin, que conlleva la eliminación del mismo. Por ende, no deben referirse a una misma situación. Por ejemplo, irás al paseo con o sin tu hermano. Debe decirse, irás al paseo con tu hermano o sin. El siguiente vicio en el lenguaje sería el barbarismo, que según la Real Academia Española, la RAE, consiste en el uso incorrecto de palabras al momento de escribir o pronunciarlas de una forma equivocada. Esto también puede ocurrir por el empleo de vocablos impropios. Existen tres tipos de barbarismos y se entienden como de orden morfológico, de orden prosódico o de orden sintáctico. Los barbarismos de tipo prosódico son aquellos en los que se cometen vicios en la dicción o en el momento de articular los diferentes sonidos. Algunos ejemplos serían jalar por jalar o insecto por insecto. Barbarismos sintácticos, aquellos en donde se corrompe la concordancia, el régimen o la construcción de palabras, oraciones o modismos. Por ejemplo, queísmos, llama antes que vengas en lugar de llama antes de que vengas. Otro de los vicios del lenguaje es el anacoluto, el cual consiste en la modificación de la estructura del discurso en pleno desarrollo, lo que conlleva a una carencia en la consistencia del mismo. Es importante mencionar que existen dos tipos. El primer tipo sería el anapódoton, que consiste en la repetición de una parte de la frase. Por ejemplo, si el profesor cambia el examen, lo cambia y entonces los alumnos tendrán que amoldarse. Y el segundo tipo, el anantapódoton, que es la supresión de una parte de la oración en cuestión. Ejemplo, el pasado hubo muchos conflictos importantes. En vez de decir, en el pasado hubo muchos conflictos importantes. Uno de los vicios sería la monotonía y se debe principalmente a la falta de un vocabulario lo suficientemente amplio, lo que conlleva a la repetición de los mismos términos, ya sea de forma oral o escrita. El pleonasmo es uno de los vicios del lenguaje que consiste en añadir términos para reforzar lo dicho en una expresión, pero que realmente no aportan ningún valor, ya que sin estos la frase o lo enunciado se entendería de igual forma. Algunos ejemplos serían sal afuera inmediatamente o cuando estoy triste
subo arriba y me encierro en el latillo. Seguidamente tenemos el vicio de la ultracorrección, que se emplea cuando se desea adoptar un lenguaje más culto o sofisticado y se modifican una palabra o una construcción gramatical. Esto porque creemos equivocadamente que la forma en cómo se dice no es adecuada o es poco culta. Un ejemplo de esto sería en la frase "este agua no está muy fría", en vez de decir "esta agua", como lo establece la normativa. Otro de los vicios de dicción serían los neologismos. Estos son vocablos que son introducidos en una lengua debido a la necesidad presente de emplear un término para referirse a algo que en el universo de personas ya está popularmente divulgado. Entonces estas palabras se emplean con este propósito. Para finalizar, los extranjerismos son el empleo de palabras de un idioma extranjero en una lengua local. Esto debido a lo popular que se ha hecho este término en algunos hablantes. Por ejemplo, la palabra fútbol, que proviene del inglés football y que en el español es altamente conocida. Muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado y hayan podido comprender un poco más acerca de los vicios en el lenguaje y estar un poco más conscientes al momento de expresarnos, ya sea de forma oral u escrita. Hasta pronto.